Entonces, como habíamos estado diciendo, vamos a continuar trabajando con la idea de las mediatrices, que fue lo último con lo que estuvimos viendo el martes. Y dijimos que las mediatrices cumplían con ser el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos puntos dados. Entonces, habíamos dicho esa propiedad sobre las mediatrices, que teníamos el punto A, el punto B, y resultaba que la recta, esta de aquí, era la recta que contenía a todos los puntos del plano que estaban a la misma distancia, tanto de A como de B. Entonces, eso era la mediatriz, ese lugar geométrico. Y finalizamos con un ejercicio que ya no lo demostramos bien, ya simplemente comentamos un poco de cómo se demostraba, en donde el ejercicio decía, no recuerdo si lo había colocado como ejercicio, pero el ejercicio decía que dados tres puntos no colineales en el plano, no colineales en el plano, existe una única circunferencia que equidista, perdón, este, una única circunferencia que pasa por dichos puntos. Y habíamos dicho que teníamos que demostrar dos cosas, que la circunferencia existía y que era única. Nosotros lo que hacíamos para demostrar este ejercicio era tomar tres puntos que cumplieran esa propiedad, ABC no colineales. No colineales. Entonces, una vez que ya nos tomábamos esos tres puntos ABC no colineales, lo que hacíamos era, pues si ellos son no colineales, quiere decir que yo puedo formar un triángulo, que es como toda la idea o una de las ideas centrales de esta demostración, que nosotros podemos formar un triángulo. Y entonces nosotros lo que hacíamos era recordar que existía por ahí un punto particular que nos va a ayudar a resolver este ejercicio. Así que lo podemos poner como recordemos, vemos que el el circuncentro es el punto donde las mediatrices concurren. ¿Qué significaba esto? Que las mediatrices concurrieran. Que las tres rectas, las tres mediatrices de los segmentos AB, BC y CA pasaban por un solo punto. Ese era un ejercicio que resolvimos aquí. Ah, no es cierto, ese fue el de la tarea. En donde si teníamos ese triángulo, resultaba que las mediatrices concurrían en un solo punto. Es decir, todas ellas pasaban por un solo punto llamado circuncírculo, perdón, circuncentro. El circuncentro, que pues se ve que es ese de ahí. El circuncentro lo voy a denotar con una letra O. Entonces, sea O
el circuncentro. Esto lo sabemos por la tarea, ¿no? Sabemos que esto existe por la tarea. Entonces, le llamamos O a ese punto, al circuncentro, y nosotros vamos a remitirnos a esta propiedad de las mediatrices, diciendo que al ser las mediatrices el lugar geométrico de los puntos, de tal manera de que sus distancias hacia los dos extremos de nuestros segmentos son iguales, en este caso quiere decir que la distancia de O hacia A es la misma que la distancia de O hacia B. Me voy a ayudar de eso para yo demostrar que existe una única que existe una circunferencia que pasa por A, B y C. Recordemos que eso es lo que queremos en este ejercicio. Demostrar que existe una circunferencia también que es única, que pasa por los tres puntos. Entonces, consideremos a la circunferencia de centro O y radio la distancia que hay del punto O hacia el vértice A. Entonces vamos a considerar dicha circunferencia. No sé mucho de esta circunferencia, simplemente sé que tiene como centro a O y pasa por el punto A. Entonces debería de verse más o menos de esta forma. Entonces supongamos que nuestra circunferencia se veía o se ve así, ¿no? Entonces solo estamos considerando esa circunferencia, no estamos haciendo más. Tiene centro O y pasa por el punto A. No sabemos si pasa por B, no sabemos si pasa por C, pero esa va a ser nuestra afirmación. Afirmamos que dicha circunferencia, que la vamos a denotar con una letra C, que dicha circunferencia C pasa por A, B y C, ¿no? Por el punto A ya sabemos qué pasa porque así la definimos, que tuviera radio OA, por lo tanto A es un punto que está sobre la circunferencia. Nada más faltaría ver qué pasa por B y pasa por C. Entonces eso es lo que tendríamos que demostrar. Tendríamos que demostrar que C pasa por B y por el punto C, ¿no? Entonces eso debemos de demostrar todavía. ¿Cómo demostramos eso? Recordemos, ahora sí, ya utilizamos este hecho, que las mediatrices son este lugar geométrico. Como son este lugar geométrico, quiere decir que la distancia de O hacia A es la misma que la distancia de O hacia B, ya que el punto O está sobre la mediatriz del segmento AB. Como O está en la mediatriz del segmento AB, entonces la distancia de O hacia el punto A es la misma que la distancia de O hacia el punto B, ¿no? Esto por lo demostrado el día de ayer. Por lo demostrado el día de ayer. Ah, no es cierto, ayer no ayer. El día de ayer. Ahora sí. Ya tenemos entonces que la distancia de O hacia A, es decir, el radio, mide lo mismo que la distancia de O hacia B. Por lo tanto, el punto B también debe de ser un punto que está sobre la circunferencia. Por lo que B está en la circunferencia C, ya que recordemos que C es la circunferencia
Es decir, son todos aquellos puntos que lo voy a denotar con X, no lo he utilizado. Todos los puntos de tal manera de que la distancia de dicho punto hacia el centro es la constante R, donde mi constante R estaba dada por la distancia de O hacia A, porque así la definí. Entonces, X es uno de estos puntos, perdón, B es uno de estos puntos, por lo tanto, ese punto B está sobre la circunferencia. Análogamente, O está en la mediatriz del segmento pero ahora BC, por lo que C está en la circunferencia C, no por lo mismo, ya que el punto está en la mediatriz del segmento BC, quiere decir que la distancia de O hacia A es la misma que la distancia de O hacia C. Entonces C es un punto que cumple la propiedad de que tiene la misma distancia que OB, que al final de cuentas es lo mismo que OA, que probablemente habría quedado mejor escrito de esa forma. Entonces permítanme cambiarlo como que está en la mediatriz del segmento AC. Y ahora sí, por lo que C está en la circunferencia, que era precisamente lo que queríamos demostrar, que tanto B y C están en la circunferencia, esta que estoy proponiendo, en la circunferencia C. Por lo tanto, cualesquiera tres puntos que yo me tomo que no son colineales, ya sé que existe una circunferencia que pasa por ellos. Por lo que demostramos que existe una circunferencia que pasa por ellos. ¿Qué es lo que nos hace falta por demostrar? La unicidad. Entonces nosotros necesitamos demostrar que dicha circunferencia es única. Nosotros ya sabemos que existen las circunferencias, esta de aquí, por ejemplo, que pasan por esos tres puntos. Pero, ¿qué pasaría si hubiera otra circunferencia que también pasa por esos tres puntos? Vamos a dibujar esa circunferencia que pase por los tres puntos A, B y C. Supongamos que existe otra. De hecho, esa sí parece circunferencia. Y sí parece que pasa por los tres. Entonces, supongamos, bueno, para demostrar la unicidad, supongamos que existe otra circunferencia a la que vamos a llamar D, circunferencia tal que pasa por... Y con esto veríamos que esa otra es la misma, ¿no? Que habíamos dicho al inicio. Exacto, exacto. Y nosotros lo que necesitamos demostrar es que de hecho es la misma circunferencia. Entonces vamos a demostrar que la circunferencia C y la circunferencia D son en realidad la misma circunferencia. ¿Cómo demostramos eso? Ahora, si hay otra circunferencia que cumple esta misma propiedad, quiere decir que tiene un centro, ¿no? Por lo que existe un punto al que voy a llamar D, centro de D. Es decir, que cumple que D tiene la siguiente forma. Son todos los puntos tales que la distancia de el centro que es D hacia esos puntos es una, ¿cómo se llama? Es una constante R. No sabemos cuál es, pero sabemos que es una constante R.
En este caso, como se cumple esa propiedad de que la distancia del centro D hacia los puntos es una constante R, nosotros sabemos que ese punto, el punto D, cumple con la propiedad de que tiene la misma distancia hacia el punto B que hacia el punto A. Es decir, está en la mediatriz del segmento AB. Lo mismo para BC. ¿No? Entonces de ahí nos vamos a valer del hecho de que los lugares geométricos no solo se valen en un sentido, sino se valen en los dos sentidos, que era algo de lo que estábamos platicando el martes. Como D, perdón, como la distancia del punto D hacia el punto A es la misma distancia que la del punto D hacia el punto B, entonces nosotros lo que tenemos es que el punto D está en la mediatriz del segmento AB, es decir, en el lugar geométrico de los puntos, todo lo demás. Entonces, D está en la mediatriz de AB. Ahora, como la distancia de D hacia B y la distancia de D hacia C es la misma, ya que B y C son puntos de la circunferencia, entonces nosotros lo que tenemos es que D está en la mediatriz de ahora el segmento BC, ¿no? Esta igualdad de las distancias, recordemos, se da por el hecho de que de que A y B son puntos de la circunferencia. Y como A y B son puntos de la circunferencia, porque así definimos A de nuestra circunferencia, pues cumple esta propiedad, que la distancia es una constante y pues ambos cumplen esa propiedad, es decir, son iguales las distancias. Lo mismo para los otros puntos. Entonces tenemos que D está en la mediatriz de BC. Como tenemos ya que D está en una de las mediatrices y este punto D también está en la otra mediatriz, nosotros sabemos que las mediatrices concurren en un punto. En particular, la mediatriz de A y B, perdón, del segmento AB y del segmento BC concurrían ya en el punto O. ¿Cuántas intersecciones van a tener las rectas? Solamente una intersección. Y ya sabíamos que era O, pero aquí también tenemos que es D, por lo tanto, pues no cabe otra posibilidad más que O y D sean en realidad el mismo punto. Así que vamos a escribirlo. Ya que este sí, claro. Ya que O es la intersección de la mediatriz que voy a denotar así de AB con la mediatriz de AC y además se tiene que las intersecciones de estas dos mediatrices es igual a D por lo escrito aquí arriba, entonces nosotros tenemos que O y D son en realidad el mismo punto. Entonces tenemos una circunferencia que tiene el mismo centro. Como tiene el mismo centro, quiere decir que aquí en realidad la circunferencia D la podemos reescribir como todos aquellos puntos, tales que la distancia del centro, en este caso O, hacia X es una constante R. No solo cualquier constante, sino la constante R, por ejemplo, que es la distancia del punto O hacia el punto A. Pero pues eso es C, ¿no? Así la definimos a C. Y llegamos a que en realidad son el mismo conjunto de puntos. Como D está dado por todos los puntos, tales que la distancia del punto D hacia el punto X es una constante R, esto es lo mismo que
los puntos cuyas distancias de O a X es una constante R. Eh, ya ni modo. Este, como A está en D, entonces la distancia de A hacia o dicho de otra manera, la distancia de O hacia A es igual a R, ¿no? Porque pues está cumpliendo esta propiedad. Así que D en realidad la podemos ver como todos los puntos, el conjunto de todos los puntos, tal que la distancia de O a X no es una constante cualquiera, sino es en realidad la distancia del punto O hacia el punto A. Por eso, pues como que ya lo habíamos escrito antes, ¿no? De hecho, aquí está, es la definición del conjunto C. Entonces, en realidad son el mismo conjunto. Con esto ya te demostraríamos que si agarramos una circunferencia que pasa por A, B y C, no queda más que ser la misma circunferencia que ya habíamos definido antes. Por lo tanto, C es única. Y ahora sí, ya con esto demostramos nuestro ejercicio. Demostramos que la circunferencia existe y demostramos que la circunferencia también es única. De hecho, si se dan cuenta, utilizamos ya muchos argumentos, no sé cómo llamarlos, pero muchos argumentos de geometría sintética. Ya no utilizamos como que la definición de nuestra circunferencia mediante su forma vectorial. No utilizamos nada de eso. Utilizamos puros conceptos de geometría, por decirlo de alguna manera, básica. En donde solo utilizamos que las intersecciones, que cumplen estas propiedades, que hay el lugar geométrico de los puntos y terminábamos nada más con la definición que habíamos dado de circunferencia, pero al final de cuentas, si nos vamos un poco más a geometría sintética, una circunferencia está totalmente definida si tenemos su centro y su radio, que fue básicamente estos últimos pasos, ¿no? Que está totalmente definida a partir de su centro y de su radio. Entonces, esta por eso digamos que se siente tan parecida a una demostración de geometría moderna, por esto mismo. Entonces, vamos a ponerle como notación. Disculpa, ¿Qué el pasó? paso de que, bueno, en la igualdad en ese espacio que tienes de la distancia de D a A y la distancia de D a B y luego como la distancia de A a B es igual a la distancia de D a C, es como probar que el circuncentro O es igual al D. Ujú. Sí, 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 de hecho esto lo utilizamos para eso. Aquí habíamos dicho que estas dos distancias son iguales, ya que el punto A y el punto B están en la circunferencia. De hecho, aquí habría quedado mejor todavía si poníamos una igualdad intermedia, en donde esto iba a ser igual al R y esto iba a ser igual a R, ya que tanto A y B son puntos de la circunferencia, ¿no? Entonces habría quedado un poquito mejor escrito de esa forma, pero aquí está, ¿no? Ahora, una vez que ya dijimos que estas distancias son iguales, nosotros llegamos entonces a que están en la mediatriz del segmento AB y del segmento BC. Esto es por lo que ya habíamos mostrado el día de antier, ya que la mediatriz es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la misma distancia hacia el punto A y hacia el punto B. Esto quiere decir que el punto D tiene la misma distancia hacia A y hacia B. Es decir, D está en la mediatriz del segmento AB. Lo mismo para el otro. Como la distancia de D a B es la misma que hacia C, quiere decir que D está en el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma distancia hacia esos dos puntos dados. Es decir, está en la mediatriz de BC. Aquí estamos argumentando totalmente con lo demostrado el día de antier. Estamos ocupando eso del lugar geométrico. Una vez que ya vimos eso, entonces D está en la intersección de las dos mediatrices. Está en una, está en otra, está en la intersección.
¿Cuántos puntos genera, perdón, la intersección de dos rectas? Pues es un solo punto. De dos rectas que se intersecan y no son la misma recta, ¿no? Como es el caso de estas mediatrices. Entonces, cuando nosotros intersecamos dos rectas, se intersecan en un solo punto. Ya se intersecaban antes en no, por lo demostrado en su tarea, eh, pero ahora estamos viendo que también se están intersecando en D. Entonces no queda más que el punto O y el punto D sean el mismo. Pero sí, esto lo estamos ocupando para llegar a que el punto O y el punto D son lo mismo. Y ya después vimos simplemente que el radio era lo mismo, por lo tanto se definían de la misma forma, ¿no? Entonces los conjuntos eran en realidad el mismo conjunto. Pero sí, básicamente esto lo ocupamos para demostrar que los centros son el mismo punto. Ah, vale, gracias. No me había quedado Vale, muy parte. vale. Y bueno, como les decía, notación, la circunferencia C se llama circuncírculo. Circun, cir, a ver, circuncírculo. Ahí está. Entonces, la circunferencia C, esta que dijimos que pasa por estos tres puntos, se llama circuncírculo. Y el punto O, en donde se intersecan estas mediatrices, que resulta ser el centro de dicha circunferencia del circuncírculo, se llama circuncentro, cosa que ya habíamos dicho, pero pues no estaremos escribirlo otra vez. Además, el punto O se llama circuncentro. Y recordemos que ahorita pues estamos en el tema de circunferencias, ¿no? De ahí es que tuviera sentido hablar de todo ello. Porque de repente a media demostración me quedé pensando que por qué estábamos haciendo esto. Después me acordé que era por la circunferencia. También hay otros ejercicios, hay un ejercicio en particular que tiene que ver con el incentro, es decir, las intersecciones de las bisectrices. Y también tiene que ver con lugares geométricos. Entonces vamos a hablar de las bisectrices, cómo es que nosotros las representamos de forma analítica mediante su ecuación. Y también vamos a ver que tienen una propiedad de lugar geométrico, así como las mediatrices. Vamos a ver que las bisectrices concurren y vamos a ver que no solo eso, sino que me van a generar una circunferencia un tanto parecida a esta que cumple allí alguna propiedad con el triángulo, pero en este caso va a tener que ver con propiedades de tangencia. Entonces es bastante interesante eso. Antes de iniciar con la parte de la bisectriz, pues definamos lo que es una bisectriz. Nosotros decimos que una bisectriz de un ángulo, de un ángulo alfa, o bien también podemos decir que es una bisectriz de dos rectas, es la recta que divide a dicho ángulo. Es decir, en nuestro dibujo la bisectriz vendría a ser, bueno, primero pintemos alfa. Alfa, digamos que es este de aquí. Entonces la bisectriz vendría a ser la recta que corta la mitad a ese ángulo. Que lo corta en dos partes iguales y hace que aquí tengamos alfa medios y tengamos alfa medios. Y aquí estoy hablando solo de una bisectriz. Quizá problemas yo de redacción, porque no dije la bisectriz, ¿no? Pero es que en realidad sí hay más bisectrices de los ángulos y de las rectas. En realidad existe otra bisectriz. Y la bisectriz que existe es esta de acá. Esa es lo que vamos a llamar una bisectriz exterior. Y esta en realidad va a dividir a la mitad a este ángulo
el ángulo suplementario del ángulo alfa. Entonces, esa bisectriz externa divide a este ángulo a la mitad. De igual manera se le suele llamar la bisectriz del ángulo alfa, a pesar de que lo corta externamente. O si lo pensamos en cuestiones de rectas, pues sabemos que las rectas me van a generar 4 ángulos diferentes. Bueno, dos pares van a tener las mismas medidas ya que son opuestos por el vértice. Y una de las bisectrices corta a un ángulo a la mitad y la otra corta al otro ángulo a la mitad. Entonces tenemos en realidad dos bisectrices. Generalmente pues lo pensamos como en un sentido en la bisectriz interna siempre, aunque también tenemos la externa y nos va a dar varias propiedades interesantes y bastante similares en cuanto a la otra bisectriz. Entonces tenemos esta que es nuestra bisectriz, que es la recta que corta un ángulo a la mitad. Y ahora lo que vamos a hacer es una proposición. Proposición. La bisectriz es el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos rectas dadas. Y aquí habría que decir que la recta se interseca. En un solo punto. Entonces tenemos nosotros dos rectas, así como las que acabamos de dibujar, por ejemplo L1 y L2, y nosotros aseguramos que la bisectriz es el lugar geométrico de tal manera de que la distancia hacia esta recta y hacia esta recta son la misma. Esa es la propiedad que cumple. La mediatriz lo cumplía para dos puntos, la bisectriz lo cumple para dos rectas. Para eso quizá convendría nosotros pues saber cuál es la ecuación de la bisectriz. Aquí lo podemos resolver también de manera geométrica sintética. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer como que no estamos por un momento en geometría analítica y que lo podemos resolver mediante técnicas de geometría moderna. La demostración no es nada complicado. De hecho, si nosotros nos tomamos un punto sobre la bisectriz y calculamos la distancia, nosotros sabemos que es la longitud de este segmento perpendicular a la recta. Perpendicular a la recta. Y como las distancias son la misma, quiere decir que este segmento mide lo mismo que este segmento. Y como esos segmentos miden lo mismo, es un ángulo de 90 grados, y así, claro. Y este lado es el mismo. Nosotros tenemos dos triángulos, ¿cómo se llama? Dos triángulos. Ay, ya se me olvidó el nombre. ¿Rectángulos? Sí, dos triángulos rectángulos, pero tenemos dos triángulos que son congruentes, ¿no? Entonces es un criterio de congruencia ese de lado, ángulo con el ángulo recto, porque no cualquier ángulo, sino un ángulo recto es un criterio de congruencia. Entonces esos triángulos son congruentes, por lo tanto el ángulo que tenemos aquí es igual al ángulo que tenemos aquí, por lo tanto la recta es la bisectriz, ¿no? Eso nada más se los comento como de geometría moderna, porque en realidad pues, nosotros necesitamos verlo con algo que sepamos. Nosotros no sabemos criterios de congruencia, no lo podemos resolver mediante esa manera. La forma en que lo resolveríamos, por tanto, es utilizando la ecuación de la recta. Nosotros necesitamos esa ecuación. ¿Cómo es que vamos a llegar a esa ecuación? Es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ayudarnos de la forma normal de la ecuación para ver cómo es que se ven las bisectrices. Esto nada más se los comentaba porque de hecho vamos a utilizar algunas
propiedades que les acabo de mencionar, como por ejemplo lo de la distancia, pero todo lo vamos a trasladar hacia vectores y vamos a ver que los ángulos resultan ser iguales. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a intentar escribir la ecuación de la bisectriz. Para eso, consideremos a nuestras dos rectas. Consideremos a nuestras dos rectas. Y ahora vamos a dibujar la bisectriz. Vamos a encontrar su ecuación. Y para eso nos vamos a ayudar de dos vectores normales. La primera recta la voy a llamar L1, mientras que la segunda recta la voy a llamar L2, de verde, L2. Entonces L1 tiene su vector normal, al que voy a denotar como U1. Mientras que L2 también tiene su vector normal, al que voy a denotar como U2. Estos vectores normales simplemente necesitamos que sean perpendiculares. Entonces podemos pedirle, por ejemplo, alguna magnitud en particular. La magnitud en particular que le podemos pedir a estos vectores es una magnitud pues, que nos vaya a convenir. En este caso van a ser vectores unitarios, es decir, de norma 1. Así que pedimos que sean de norma 1. Como los calculamos, sabemos que siempre podemos hacerlo dividiendo entre la norma de dicho vector y ya lo normaliza, y ya lo hacemos unitario, pero eso es lo de menos. Ya los podemos pedir unitarios y no pasa nada. Ahora los vamos a pensar no ahí donde sea, sino pues en un punto en común de las dos rectas, ¿no? En este punto. En este caso, vamos a pensar a este vector unitario, al que habíamos denotado con U1, y al otro vector unitario que habíamos denotado con U2. Ese vector en color verde es un vector perpendicular a la recta L2. Entonces es perpendicular a L2 y de norma 1, es decir, la misma magnitud que el azul. Vamos a denotar a este ángulo como alfa. Y ahora, ¿cuánto mediría este ángulo? Este ángulo mide alfa también. ¿Pero por qué mide alfa? Recordemos que si nosotros tenemos... Perdón, el ¿Qué azul pasa? es el normal de L1, ¿verdad? Así es. El verde es el de la bisectriz. No, el verde es de L2. El de la bisectriz todavía no lo dibujamos. Ese va a ser de color vino. Pero todavía no lo dibujamos. Y, entonces, ¿cómo sabemos que este ángulo también mide lo mismo que mide el ángulo entre estas dos rectas? Si nosotros nos fijamos en el ángulo que forma L1 con U1 es de 90 grados, mientras que el ángulo que forma L2 con U2 es de 90 grados. Entonces, digamos que aquí lo único que estamos haciendo es una especie de rotación de alfa y llegaríamos de U1 a U2. Sin embargo, también hay otra forma más sencilla de verla, creo yo, que tiene que ver con el ángulo que está aquí en medio, el ángulo beta. Entonces, si tenemos alfa, tenemos beta, nosotros sabemos que alfa más beta es de 90 grados. Entonces, como este ángulo es de 90 grados, pues este ángulo que está entre el vector U1 y U2 no tiene otra más que ser un ángulo alfa también, ya que el ángulo beta más este ángulo de estos dos vectores tiene que ser de 90 grados, ya que U2 es un vector normal, es decir, ortogonal a L2. Entonces, no hay otra más que este ángulo sea alfa también. Entonces, tanto este ángulo es alfa como este ángulo es alfa también. Una vez que ya dijimos que este ángulo es alfa, ahora sí lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en el vector normal a la recta bisectriz.
Quizá no nos convenga cualquier vector normal, sino nos convenga uno en particular. Y de hecho, el que nos va a convenir en particular va a ser la suma de estos dos vectores, ya que nosotros sabemos que la suma de estos dos vectores va a estar aquí en medio entre U1 y U2, en donde este voy a llamarlo el vector U1 más U2. Yo en un principio no sé que ese vector sea ortogonal a la mediatriz, pero lo va a resultar ser. Ahorita demostramos que en realidad sí es ortogonal a la mediatriz. Pero este en principio es el que nos va a ayudar para definir a la recta mediatriz. Entonces, recapitulando un poco. Me tomé al vector normal U1 de la primera recta. Me tomé al vector normal U2 de la segunda recta. Y a partir de la suma de estos dos vectores es como yo quiero definir a la mediatriz. Yo estoy ahorita afirmando que U1 más U2 es el vector ortogonal a la mediatriz. Eso ahorita hay que demostrarlo, pero yo lo estoy afirmando. Si eso es cierto, entonces nosotros ya podríamos dar la ecuación de la mediatriz. Entonces eso es lo que hay que demostrar, que U1 más U2 es normal hacia la mediatriz, es decir, es perpendicular a la mediatriz. ¿Cómo nosotros demostraríamos eso? De nueva cuenta, lo que habría que demostrar es ahora no con la mediatriz y que forma un ángulo de 90 grados, sino ahora lo que vamos a hacer para demostrar eso es que el ángulo que forma U1 con U1 más U2 es el mismo que forma U1 más U2 con U2, que básicamente este vector normal es bisectriz del vector U1, U2. Entonces la afirmación en realidad se va a convertir en que U1 más U2 es bisectriz de el vector U1, bueno, del ángulo del vector U1, U2. Pues tenemos notación para eso, ¿verdad? Ángulo de U1, U2. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar, que es bisectriz de este ángulo. Que sea bisectriz, recordemos, es que lo divide a la mitad, el ángulo entre U1 y U2. Y como la mediatriz también dividía a la mitad a estos dos ángulos, nos va a dar la justificación para llegar a que es el normal a la mediatriz. Perdón, a la bisectriz. No sé por qué le puse M si era bisectriz. A la bisectriz. ¿Ah? Entonces, es esta la afirmación que debemos de demostrar, que U1 más U2 es bisectriz de dicho ángulo. Hasta ahorita todavía no estoy como formalizando todo, simplemente quiero llegar a encontrar la ecuación de la bisectriz y una vez ya encontrando la ecuación de la bisectriz, lo voy a ocupar para demostrar esta propiedad que me dice que la bisectriz es el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos rectas dadas. Y con eso ayudarme para demostrar una propiedad que me dice que existe una circunferencia que es tangente a tres rectas. De hecho, no existe solo una, sino existen cuatro circunferencias. Pero me estoy adelantando mucho, ¿no? Entonces, primero demostraríamos esta propiedad. Para eso, lo que ocuparíamos sería, de nueva cuenta, es nada más como todas las ideas, todavía faltaría formalizar. Eso ya lo hacemos en la próxima clase, el martes. Ya escribimos bien todo. Ahorita nada más quiero darles todas las ideas de los procedimientos a seguir y pues ya de una vez las justificaciones. Entonces, nosotros demostraríamos esto de aquí. Para demostrar eso, nosotros lo que vamos a hacer es que, es que estoy haciendo largas porque no me acuerdo cómo lo había demostrado. Como espero no se hayan dado cuenta. Claro. Nosotros lo que hacemos era U1,
nos vamos a ayudar de este principio. Nos vamos a ayudar de que U producto punto V es igual a la norma de U por la norma de V por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. De hecho, podemos decir un poco más, porque aquí los vectores que voy a utilizar son vectores unitarios. Tanto U1 como U2 son vectores unitarios. Ahora, yo tengo que U1 producto punto U1 más U2 va a ser igual a la norma de U1, norma de U1 más U2 por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Alfa es un buen nombre, vamos a llamarle gamma. Y lo que voy a hacer ahora va a ser la misma cuenta, pero ahora para U2. Y con esto, U1 más U2. U2. Alfa, beta, gamma, gamma 1, gamma 2, porque ya se me acabaron las letras. Entonces, con esto llegaría, o lo que quiero hacer es llegar a que gamma 1 es igual a gamma 2. Si demuestro que gamma 1 es igual a gamma 2, yo estaría demostrando que el ángulo entre estos dos vectores es el mismo que el ángulo entre estos dos vectores. Es decir, que U1 más U2 es bisectriz del ángulo formado por U1 y U2. Con eso yo puedo demostrar que U1, U2 es una normal hacia la recta B, hacia la bisectriz, y si ya tengo un vector ortogonal, yo ya puedo dar la ecuación de la bisectriz, ya que tendría mi vector normal y además de eso tendría un punto por el que pasa la bisectriz, el punto de intersección de las dos rectas. Ahora sí, una vez que hagamos todo eso, ya demostraríamos que la bisectriz es el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos rectas dadas y con eso demostraríamos que las bisectrices concurren y con ello demostraríamos, además de todo, de que existe una circunferencia que es tangente a tres rectas dadas, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Es todo lo que está motivando este estudio de la bisectriz, que podemos hacer algo similar a lo que hacíamos con las mediatrices, donde decíamos que existía una circunferencia que pasaba por tres puntos dados. En este caso, demostraríamos que existe una circunferencia que toca a tres rectas dadas, es decir, que es tangente a tres rectas dadas. Entonces, es la idea de pasar de las mediatrices y su concepto de que nos generan una circunferencia a esta de las bisectrices que también nos van a generar una circunferencia y que tienen un nombre en particular. Por eso, como les digo, ya lo hacemos con calma en la próxima clase. Por el momento ya están sentadas las bases, ya nada más faltaría escribir todo, demostrarlo bien, pero lo hacemos el martes. Entonces, nos vemos la próxima semana.